Saludos, en esta presentación les voy a hablar sobre un formulario del control de glucosa en la sangre. Bueno, aquí se puede, como quien dice, ¿no? Registrar los datos con facilidad, los datos de los pacientes que uno se le ha controlado la glucosa en la sangre. Ya, entonces empezamos aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, número de pacientes, género, si es femenino o masculino, edad, índice de masa corporal, que es el peso, la altura. Tenemos, por ejemplo, preguntas básicas como puede ser al paciente se le puede preguntar, ¿usas insulina? El paciente le puede responder sí o no. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿hace qué tiempo usa insulina? Aquí tenemos tiempo, por ejemplo, menos de 3 meses, de 6 a 12 meses, más de un año y nunca. Aquí igualmente tenemos, por ejemplo, si nosotros ya percibimos o ya tomamos los signos y síntomas al paciente, aquí ya nosotros podemos percibir más o menos con cómo está el paciente. Si el paciente tiene poliguria, si el paciente tiene sed insular, inusual, si el paciente tiene visión borrosa, si el paciente tiene pérdida de peso, hambre extrema o infecciones recurrentes de la piel, encía o vejiga, que también puede ser otros síntomas de pacientes que pueden tener un nivel de glucosa alto o ya sea bajo en la sangre. Tenemos también aquí niveles de glucosa que, por ejemplo, uno se le puede mandar al paciente o al familiar que ayude a controlar los niveles de glucosa en las madrugadas, por ejemplo, al despertar, antes de desayunar y también después de desayunar, porque esto puede servir para poder verificar más o menos o analizar de cómo está la glucosa, el nivel de glucosa en la sangre del paciente. Bueno, empezamos. Por ejemplo, el número de paciente, aquí podemos poner, bueno, en este caso yo ya tengo llenado de 2 pacientes. Aquí sería mi número 003. Mi número de paciente ya sería, bueno, aquí vamos a presentar más o menos de registro de un paciente que, por ejemplo, este paciente va a ser el número 3, paciente de género femenino con una edad de 50 años, que su altura va a ser de 1,55 y su índice de masa corporal va a tener un peso de 70 kilogramos. En este caso ya simplemente al visualizar el peso ya podemos decir que más o menos tiene tendencia de tener un sobrepeso, que puede ser por causa del nivel de azúcar en la sangre, ¿no? Aquí, por ejemplo, la paciente puede ser que ya esté usando insulina. Aquí, digamos que hace cuánto tiempo usa insulina, que recién empezó a usar insulina, ya que ya le detectaron que tiene los niveles de azúcar en la sangre a la vista, ¿no? Los síntomas, la paciente puede tener sed inusual, que puede ser una sed, como quien dice, ¿no? Muy, como quien dice, una sed, o sea, cada rato. Aquí puede tener visión borrosa también. Y otro de los síntomas también puede ser que puede tener hambre extrema, ¿no? Aquí, por ejemplo, los niveles de glucosa, que si le mandamos digamos, a controlar al paciente en sus hogares, el nivel de glucosa al despertar, la paciente puede tener 100 de glucosa o puede tener, pongámosle 100 de glucosa. Niveles antes de desayunar, la paciente puede tener 112 de glucosa y después de desayunar ya aumentaría un poco más y tendría 218 de glucosa. Que estaríamos hablando de un nivel alto de glucosa para, por ejemplo, para que ella vaya a detectar algún tipo de patología. Bueno, finalmente aquí tenemos el listado de registro que se da cuando ya acabamos de poner los datos en esa pantalla, ¿no? Ya acabamos de poner los datos y aquí nos da un listado de registro del número de paciente, del género, de la edad del paciente, del índice de masa corporal, la altura, de la pregunta de más o menos hace cuánto tiempo está usando la insulina, los niveles de azúcar al despertar y niveles de azúcar al desayunar,
Y aquí también tenemos los niveles de azúcar después de desayunar, ¿no? Por ejemplo, ya aquí se puede ver. Aquí, por ejemplo, tenemos una paciente, primera paciente de género femenino de edad de 35 años, con índice de masa corporal de 80, una altura de 184. Por ejemplo, la paciente no ha estado utilizando insulina. Sus niveles de azúcar al despertar han sido de 100, niveles de azúcar antes de desayunar ha sido 140 y niveles de azúcar después de desayunar ha sido 200. Aquí tenemos, por ejemplo, ya una paciente con una incidencia de que ya tiene diabetes y que necesita un control inmediato con un tratamiento que específicamente iniciemos con un tratamiento de que empiece a tomar insulina, ¿no? Aquí, por ejemplo, el segundo paciente es de género masculino, tiene edad de 45 años, su índice de masa corporal es de 90, el peso y una altura de 190. El peso y la altura está por el estándar que lleva. Por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo está tomando insulina? Aquí la paciente ya pone o ya se puede registrar que está tomando hace 3 meses o menos de 3 meses, niveles después de despertar tiene 75 de glucosa, niveles después de desayunar tiene 100 de glucosa y bueno, y niveles después de desayunar también tiene 100 de glucosa. Entonces el paciente tiene el nivel de glucosa, como quien dice, normalizado, no está alterado, está muy bien a la edad que tiene, ¿no? Y también al índice de masa corporal, al peso. Aquí tenemos la tercera paciente que es de género femenino, de edad de 50 años, índice de masa corporal de 70, pero la altura es de unos 55, entonces ahí tenemos una deficiencia de altura y a la vez de peso. Aquí tenemos niveles de glucosa al despertar, tiene 110, niveles de glucosa antes de desayunar tiene 102 y después de desayunar tiene 118. Entonces, a la vez que va después de desayunar, va aumentando poco a poco y tiene una incidencia de que va a tener una patología como un sobrepeso y de que va a seguir aumentando sus niveles de glucosa en la sangre si es que no se controla a tiempo. Muchas gracias.